Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós. Sin duda, el pueblo marchó y AMLO no se cayó. El pueblo marchó y la gente estuvo ahí presente. En más de 100 ciudades del país fueron los ciudadanos los que exigieron al Poder Judicial el que resuelva que el Plan B es inconstitucional porque comete una serie de abusos en materia electoral. Para nadie es una mentira que tampoco es que el INE sea la gran institución y sea llena de grandes virtudes, como toda institución tiene sus propios defectos. Y los propios consejeros del INE en muchas ocasiones son parte de las cuotas entre los dirigentes de las cúpulas partidistas. Eso nadie lo pone en duda, ni tampoco el que ha habido algunos abusos por parte de la propia autoridad electoral. Lo que sí es de que es un órgano que nos ha ido costando mucho a los mexicanos y que poco a poco ha ido tomando su propia dinámica. Tiene un cuerpo administrativo, un servicio profesional de carrera que va haciendo su propio papel. Por eso, estas manifestaciones del pasado 26 de febrero son sumamente importantes para que la Suprema Corte de Justicia, un actor del que suele estar siempre alejado de las grandes reflectores y de la realidad social, si no, vean ustedes algunas de sus propias votaciones en diversos temas, nos debe de hacer una gran reflexión, que la Suprema Corte de Justicia debe de entender de que hay gran parte de la ciudadanía que quiere ver cómo va a ser su paso por la historia. Así es como los ministros, los 11 ministros de la Corte, van a ver con cada uno su voto cómo van a quedar marcados en la historia del país. Hay algunos ministros de la Corte que en su sistema de votación se han mostrado proclives a la actual administración federal. Y también hay algunos otros ministros que lo han mostrado en ir en todo contra el gobierno. Pero hay algunos que posiblemente su voto sea un voto ambiguo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, que voten algunas cosas a favor del plan B y otras hagan un voto en contra. Es ahí donde juega un papel muy importante el que la ciudadanía esté poniendo atención a lo que está pasando. Ya hizo su papel de salir a manifestarse, pero no se queda solamente ahí. La participación debe de darse en el día con día, evitar el abstencionismo, participar en las propias consultas ciudadanas, estar enterados de lo que se va dando en el día a día. Pero si no se da este complemento, será solamente algo anecdótico. Lo que sí es un hecho es de que los propios ministros, que tienen sus juegos y sus intereses particulares, se verá reflejado hacia dónde juegan. Por lo tanto, las reglas del juego electoral para el 2024 estarán por definirse en las próximas semanas, una vez que ingrese ya las acciones de inconstitucionalidad de 4 de las 6 leyes. Las otras 2 leyes ya ingresaron las acciones de inconstitucionalidad en las que el ministro Alberto Pérez Dayán anunció la suspensión de esas 2 leyes para el proceso electoral en Coahuila y el Estado de México. Así que en los próximos días veremos la capacidad de los ministros de la Corte para entender su papel en la historia, como un órgano, como un poder autónomo y con toda su propia dinámica. Mucho se ha cuestionado a la Suprema Corte de Justicia por a veces tener intereses particulares. Hemos sido testigos del silencio hacia su par, la propia ministra Yasmín Esquivel, la cual incluso ha hecho que ya una jueza le prohíba la resolución a la propia UNAM. En otras palabras, los ministros de la Corte se cuidan entre ellos mismos las espaldas. Recordemos que duran 15 años en el cargo y que tienen que cuidar su propio futuro. En el caso de algunos de ellos, el final de sus carreras se acabará cuando dejen de ser ministros, mientras que otros, debido a su edad, es posible que se mantengan todavía en la operación del aparato judicial, ya sea simplemente como asesores o con despachos en los que jueguen y participen. Es un momento histórico, siempre se ha dicho en cualquier situación del país, pero en esta ocasión con un elemento fundamental. Si nos vamos al retroceso en materia electoral que tuvimos hace años en este país y que todavía hoy en día tiene sus grandes deficiencias, o por otro lado, si somos testigos de algo distinto, de algo en el que se demuestre la importancia de la autonomía del propio Poder Judicial. Un Poder Judicial
que antes de la reforma 96-98, apenas de finales del siglo pasado, sigue siendo un apéndice del presidente de la República. Que se sientan contentos y aplaudidos los que asistieron y participaron, y los que de alguna manera también han hecho sus críticas al respecto del propio INE. Lo que sí es que podemos agradecer que todavía tenemos libertad de expresión y que podemos hacer ciertos elementos que no se pueden hacer en otros ambientes y en otros aspectos. Lo que sí es muy posible es que en los próximos días veamos que esta definición de los ministros pondrá en el juicio de la historia a los propios representantes y a los propios actores políticos, sea del partido que sean, porque a final de cuentas, quien se beneficia de una buena reforma es la ciudadanía, que tendrá mejores elementos para escoger a sus propios gobernantes y entender que el Poder Judicial también debe jugar su propio rol en la historia. El detalle político de esta ocasión tiene que ver con, pues, esto que fue a hacer Morena a solicitar que perdiera el registro Acción Nacional por sus vínculos con el crimen organizado. Y no es que el PAN no tenga cola que le pisen, sin duda tiene una gran cantidad de elementos que nos hacen reflexionar de que sí, efectivamente, el crimen organizado ha estado ahí presente. Pero también Morena debería de pensar lo que pasó en las elecciones del 2022 y 2021. ¿Y qué decir del PRI? Bueno, prácticamente toda la clase política tendría que ser analizada. Lo más interesante de esto es que hay incluso personajes del pueblo Morena que piensan que sí van a poder ganar esa interlocución. Lo que no se han dado cuenta es de que afecta prácticamente a todos. Así es como esta resolución no va a pasar ni del primer auto. Eso sí, el PAN también hizo lo mismo y tampoco va a proceder. Yeah. My come and never sleep on me. I am a change, so you know I go get what you're looking at. Food, no.